o lo observamos porque al caminar no hay braceo. Uno de los pacientes más antiguos que yo tengo, más de 30 años, ¿ya? Le diagnostiqué justamente porque al verla caminar, porque decía que sentía alguna cosa rara, ¿no es cierto?, sobre el lado izquierdo. Entonces la veía y lo que pasaba era esto, y no braceaba. A veces uno observa al paciente, me está refiriendo manifestaciones y le observo la posición de la mano en reposo, porque uno la mano en reposo la tiene así, ¿no es cierto? En cambio el parkinsoniano la tiene semiflexionada los dedos y en esa postura un poco levantada. Que ya van a ver ustedes, por ahí tenía una proyección. Usted lo observa al paciente, pierde la mímica facial. Y en el momento que pierde la mímica facial, se altera el lenguaje también. Es un lenguaje de muy baja tonalidad y melodía. Uno tiene que acercarse mucho para entender lo que está diciendo. El parkinsoniano se demora mucho en comer. La masticación es difícil. La deglución también. El parkinsoniano llega un momento en que ya no puede servirse la comida por el temblor y por la rigidez. Si es el temblor, ¿no es cierto?, termina echándose la comida en la ropa, ¿no? Y para cortar se le hace tan difícil porque pierde los movimientos finos. El parkinsoniano después ya no se puede bañar solo, porque inclusive los movimientos acompasados los pierde también. No se puede poner la ropa solo. A veces tiene que acostarse para ponerse los pantalones, por ejemplo. Tiene dificultad para levantarse de la cama. Tiene dificultad para rolar en la cama, darse la vuelta en la cama, ¿cierto? Usted ve al parkinsoniano que para levantarse de la silla como que coge viada, hace esto para finalmente poder levantarse. Y usted lo ve de pie. Y la postura característica, un poco más adelante, tenía unas imágenes más adelante, ¿no? Usted ve la postura, no hay a dónde perderse. La cabeza hacia adelante, el tronco semiflexionado, las piernas semiflexionadas, los brazos semiflexionados. En esa postura los dedos de la mano también. Esa es la postura típica del parkinsoniano. Y usted lo ve que anda como tiradito un poquito hacia adelante, ¿no es cierto? Y eso explica, como decía la compañera, la marcha festinante o paradójica, porque usualmente el caminar es sumamente lento, ¿no? Y entonces usted ve que hace y se pasa media hora para llegar a ese sitio, cuando de repente como que se le ve el cuerpo y para nuevamente y vuelve a su misma postura. Cosa que la gente no sabe, dice, está fingiendo ni que nada. Eso es producto de la mala postura. Los trastornos de la postura hacen, y es lo que me dicen los familiares a veces, lo dejo en un sitio sentadito cuando de repente lo encuentro en el piso. Miren lo terrible de esta enfermedad. Y no solamente son las manifestaciones de tipo motoras neurológicas, ¿cierto?, sino las manifestaciones autonómicas es lo más terrible de todo. ¿Por qué? Porque aumenta la secreción, digamos, de las glándulas. Por eso el parkinsoniano tiene un olor peculiar, pobrecito. Imagínense con todos los problemas que tiene y además apesta. ¿Por qué? Porque hay un aumento de las secreciones sebáceas. Por eso le da la típica cara de pomada reluciente. Entonces está produciendo cualquier cantidad de sebo corporal. Y no es que no tenga buenos hábitos higiénicos, tienen buenos hábitos higiénicos. Yo tengo pacientes que se bañan 3 veces al día, pero sin embargo aquí, por el aumento de la secreción sebácea, de la sudoración, de repente ustedes lo ven que hace cianorrea, etc. Y aparte de eso, tienen problemas digestivos muy importantes. De repente comienzan a vomitar, dolor abdominal. Yo se lo envío al gastroenterólogo, y el gastroenterólogo se vuelve loco, porque igual usted tiene que probar que no tiene ninguna lesión. Le hacen endoscopía y todo, no hay ninguna lesión, pues, síntoma.
tiene trastorno en la deglución, disfagia. El doctor vino que lo mire para ver si no tiene nada. Es parte de la enfermedad de Parkinson. Tiene despecho diarreico de repente, a pesar de que es estreñido, siendo el estreñimiento una de las manifestaciones primeras, imagínense. Sin embargo, a veces hacen despecho diarreico. Desde el punto de vista cardiovascular es terrible. Hacen taquicardia, hacen bradicardia, hacen hipotensión arterial, crisis hipertensivas, palpitaciones, arritmias. Se envió al cardiólogo porque tiene la obligación de investigar. No le encuentra nada, es parte de la enfermedad de Parkinson. Las manifestaciones geniturinarias, la urgencia al diccionario, pobrecito, como están rígidos, no alcanzan a llegar, se orinan. Peor todavía la situación de tienen disfunción eréctil. Eso provoca una celopatía. Ya anunciaron unos líos terribles de unos viejitos de 30 y pico de años, la esposa igual, y pues está celosa del lechero que viene trayendo la leche. Imagínense usted lo terrible. Y no solamente tiene las manifestaciones autonómicas, sino las psiquiátricas. La depresión, la ansiedad, los estados psicóticos agudos y el deterioro cognitivo. El año pasado en el Congreso de la Academia Americana de Neurología, que es como el Congreso Mundial en Filadelfia, uno de las conferencias magistrales que se dieron era enfermedad de Alzheimer versus enfermedad de Parkinson. ¿Cuál comienza primero? Miren ustedes lo interesante, porque ¿qué resulta? Que el paciente con enfermedad de Parkinson termina también con un deterioro cognitivo, una demencia. Y también los pacientes con enfermedad de Alzheimer, en el periodo más tardío, hacen rigidez, hipertonía, temblor, muy similares a los de Parkinson. Hacen ideas fijas, como les decía, hacen celopatía, se vuelven irritables, agresivos. Eso es lo que me dicen a veces algunos familiares, ¿no es cierto? Hijas, sobre todo las hijas que son las más condescendientes. Doctor, yo estoy preocupado por mi papá, lo cuido, la alimentación, y me anda insultando todo el tiempo. No lo tome a pecho, eso es así mismo, es parte de la enfermedad. Miren lo que arriba. Hemos avanzado mucho en el tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson, porque antiguamente ustedes habrán escuchado que después de 3 años de inicio del tratamiento se comenzaba a sentar ya el paciente. 4º año silla de ruedas, 5º año encamado, y generalmente se moría por enfermedades intercurrentes, ¿cierto? Bronconeumonía, infecciones de vía urinaria, la formación de escalas. Esa era la historia. Actualmente yo tengo mi paciente de más larga data, tiene 30 años con enfermedad de Parkinson y todavía la tengo parada. Claro, si usted la ve, usted dice terrible, ¿para qué? Porque es un temblor, una cuestión, una disquinesia, pero está paradita, 30 años. Lo que antes ya debido era una cosa terminal. Si bien es cierto, sabemos que los síntomas de la enfermedad de Parkinson se producen por una deficiencia en dopamina. Cuando se descubrió esto y se pudo sintetizar en laboratorio, tenemos la cura de la enfermedad de Parkinson. Pero no fue así. El problema terrible de la levodopa es que después, aquí dicen 7 años, después de los 3 años comienzan con las disquinesias, los efectos colaterales indeseables. ¿Qué son las disquinesias? Son movimientos como de colea, los brazos, las piernas, constantemente. Eso es terrible, porque todo el mundo los queda mirando y todo, y se ponen peor todavía. Hacen distonías. Las distonías son como calambres y ocurren frecuentemente en la noche, a veces en la madrugada, comienzan a gritar, un escándalo, no pueden dormir los familiares, los vecinos quieren matarlos a ellos. Es un lío terrible desde el punto de vista social, imagínense ustedes. Hacen una distonía bárbara. Y uno de los fenómenos más terribles que produce la L-dopa es el fenómeno de on y off. El paciente está bien, de repente como que se le descargó la batería, cae, queda tirado allí.
tirada. ¿Cuánto? Al comienzo puede ser 10 minutos, 15 minutos, media hora, después 1 hora, después 2 horas, 3 horas, más pasen off que on. Y lo peor de todo es que tremendo. Corregir eso es muy dificultoso. Por eso yo trato de meterles en la cabeza a ustedes, mis alumnos, que por favor no se metan a utilizar el L-Dopa de entrada. Y miren lo terrible de todo. El paciente tiene síntomas de inicio, le da L-Dopa. Ese doctor es una maravilla, pues es un científico, pues me borró todo el primer año. El segundo año aumentó la dosis. Aumentó la dosis, pero todavía estoy muy bien. El tercer año sigue aumentando la dosis, pero ya no estoy tan bien. Ya tengo un rendimiento del 80%. El cuarto año me aumentó la dosis, ahora ya ni el doctor aumenta la dosis, sino el paciente se aumenta la dosis. Porque es así. La gente no entiende, ¿qué voy a decir? Que me va a aumentar la dosis. Y ahí comienzan a aparecer todas estas manifestaciones. ¿Cuál es la idea actualmente? Usted comience con otro tipo de medicación, ¿no es cierto? ¿Ya? Como los derivados dopaminérgicos. Teníamos la selegilina, que era el Comenter anteriormente, ¿no es cierto? Ahora tenemos la razagilina. La selegilina yo la utilicé 30 años. Lo que pasa es que la Revolución Ciudadana la quitó. No vale, no sirve para nada. Cuando mucha gente se benefició terriblemente con eso. Ahora tenemos la razagilina, que es mejor, ¿ya? Pero es un poco más costosa también. Entonces yo lo que hago, comienzo con una razagilina, selegilina, lo mantengo 2-3 años. Nunca logro mejorarlos al 100% como lo hace la L-Dopa. Los llevo a un 85% de rendimiento motor, pero les explico. Entonces cuando ya veo que ya la respuesta no es tan adecuada, entonces me paso a un derivado dopaminérgico, como el pramipexol, el Mirapex. Entonces con eso los mantengo porque voy subiendo la dosis de a poquito. Imagínense que se comienza con las tabletitas de 0,25, un cuarto de miligramo, la mitad. 3-4 veces al día. Vamos subiendo de a poquito. La dosis máxima es 4,5. Entonces me llevo 4 o 5 años más. Entonces ya estamos hablando de 8 años. Y lo tengo al paciente en una condición bastante estable. ¿Ya? Igual, el proceso evoluciona porque es un proceso degenerativo. Entonces ahí debo introducir la L-Dopa, pero después de 8 años. Y lo interesante de todo, porque yo he visto cosas terribles. ¿Cómo está tomando el Cinemex? Ah, me tomo 2 tabletas cada 4 horas. ¡Qué barbaridad! ¿Saben lo que es eso? 500 miligramos, son 3 gramos diarios, están locos. Ahora tenemos preparados, como es el estalego, ¿no es cierto? Que viene de 50, 75, 100, 125, 150. ¿Qué les indica eso? Que mientras menor dosis de la L-Dopa utilice usted, es mejor, porque está combinado con lo otro. Porque no es que dejó usted la razagilina o la selegilina, ni el pramipexol. Lo que hizo es agregar. Y entonces, ¿qué resulta? Comienza con una dosis chiquitita. El primer año, puede ser que el segundo año ya necesito aumentar a 75, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así voy aumentando. Y puedo llegar, después de 12, 14 años, a 125, 150, ¿se dan cuenta? Y los mantengo bastante bien, sin los efectos colaterales indeseables. Ya después de un periodo de tiempo más largo ya aparecen todas estas cosas, porque también los derivados dopaminérgicos también pueden producir un poco de disquinesia, más la L-Dopa también, bueno, pero ya pasaron 15 años. Entonces, esa es la idea. Para aquellos pacientes que no responden a la medicación, el viperideno, los anticolinérgicos, los utilizamos mucho tiempo, pero tiene una serie de efectos colaterales indeseables. Ándense con cuidado. A los viejitos, cuidado. Tienen
Problemas urinarios, por ejemplo, cuidado, le provoca un taponamiento, ¿cierto? Por problemas de catarata, o a veces aumento de la presión intraocular, ¿no es cierto? Los puede echar a perder, mucha sequedad de la boca, aumenta el estreñimiento y sobre todo los pone confusos. Y el viejito con el aquinetón quiere tirarse de cabeza por la ventana. Entonces yo nunca utilizo eso, quizás en la gente joven. Pero tenemos estos otros medicamentos. Por ejemplo, ahora el pramipexol inclusive lo tenemos de efecto prolongado, ¿ya? Entonces ahora yo me doy el lujo de darles una sola tableta al día de pramipexol nada más, porque hay la presentación de 0,750, hay de 1, hay de 3 y ya llega de 4,5. Entonces en lugar de tomar 4 dosis diarias, tomar una sola, por ejemplo. Hay otros parchecitos que han llegado, pero son más caros, pero en realidad la experiencia que yo tengo es muy buena con el pramipexol. Entonces, aquellos casos que ya pasaron algunos años y que ya la respuesta no es buena, y tengo muchas diskinesias, muchas distonías, etc., entonces no queda más que proponerle cirugía. Entonces, antiguamente se hacían la talamotomía, la palidotomía, la subtalamotomía, que se provocaban lesiones a ese nivel, y el paciente con el temblor tremendo mejoraba estupendamente. Pero que resulta que después de un tiempo, un año y medio, aparecía nuevamente el temblor y se acordaban que también tenía el tálamo del otro lado y se le llevaban el tálamo del otro lado. Así 1 o 2 años, y después aparecía el temblor y la rigidez nuevamente y se le llevaban el subtálamo. Llegaba un momento en que quedaba devastado ese paciente. Entonces ahí se pudo desarrollar este aparato que es el estimulador cerebral profundo, ¿no es cierto? Que son electrodos como marcapasos, que se aplican en estos mismos sitios, que son los sitios que tienen que ver con el cuerpo estriado, ¿no es cierto? Ustedes ya saben, ¿ya? Entonces se pone en el tálamo, en el grupo nuclear talámico anterior, se pone en el subtálamo y se pone en el globo pálido. Y esos electrodos se los pasa por debajo una fuente de energía, que es la que está enviando señales eléctricas para bloquear la señal eléctrica normal arriba que produce la molestia. No cura. Es importante porque el paciente de entrada dice, no, mándeme a operar. No cura. Lo que hace es mejorar la respuesta terapéutica. Eso es importante entenderlo. Porque después la gente le va a reclamar, gasté tanto dinero, porque eso es caro, ¿ya? Y resulta que sigo tomando medicación, que va a seguir tomando medicación, pero quizás menos dosis, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la respuesta va a ser mejor. El otro día leí en internet que está apareciendo, ya está, digamos, el aparato, el estimulador cerebral, el estimulador cerebral, ¿ya? Externo. Entonces le aplican directamente, ya no tienen que poner los electrodos, porque siempre es una cirugía, ¿no es cierto?, que puede traer complicaciones, una serie de complicaciones muy serias. Ya terminé. Una serie de complicaciones, porque usted puede haber una hemorragia cerebral, puede ser una infección, ¿no? Puede ser un absceso cerebral, o sea, no es una cosa tan benigna que digamos, ¿no? Entonces siempre es un riesgo, pero ese riesgo uno se lo toma cuando ya no hay nada más que hacer y la condición de invalidez es mayor, ¿no? Por favor. ¿Ok? Bueno, sigamos. ¿Quién tiene que continuar?